Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Vamos a continuar con esta serie de ejercicios de diagramas de bloques. Dijimos que un diagrama de bloques es la representación visual de la sintaxis de un pasaje en cuestión, donde nosotros tenemos un mapa donde vamos a ver cómo empieza y qué gobierna toda la gramática de un pasaje hasta cómo se va desarrollando en el pensamiento final. Y esto va a verse de la siguiente manera. Por lo general siempre se va a ver como una cascada, como algo que va descendiendo, ¿no? Vamos a ubicar el pensamiento dominante arriba a la izquierda y todas las cláusulas y las palabras que desarrollan a ese pensamiento dominante abajo hacia la derecha. De esa manera se va a ver la cascada. Déjame mencionarte un ejemplo ahí en Romanos capítulo 15, versículo 1 al 6. Vamos a dar lectura y vamos a analizar este pasaje. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer las ideas subordinadas. En realidad lo primero que teníamos que hacer era leer y ya leímos. Lo segundo es reconocer las diferentes oraciones. El versículo 1 es una oración porque termina con un punto. El versículo 2 es otra oración que termina con un punto. Luego el punto lo encontramos en el versículo 4, en el versículo 5 y el versículo 5 y 6 constituyen a una oración. Es decir, acá tenemos un párrafo formado de 1, 2, 3, 4, 5 oraciones. Vamos a analizar la primera oración y inmediatamente lo que vamos a hacer es empezar a diagramar. Acá lo tengo un poco más chico. Lo que vamos a hacer acá es agrandar la hoja o maximizar el Word, así entra todo y se ve en cascada. Dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Ese así que nos va a unir con el contexto anterior. Y los que somos fuertes vendría a ser el sujeto de la oración. Los que somos fuertes, y el verbo es debemos soportar. Debemos soportar. Ese es el primer verbo. ¿Qué es lo que debemos soportar? Las flaquezas de los débiles. Debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y de los débiles es una frase preposicional, así que la vamos a subordinar a la palabra flaquezas. Flaquezas de los débiles. Pero acá tenemos una conjunción. Y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate, este y está copulando la idea de debemos soportar las flaquezas y no agradarnos a nosotros mismos. Esto lo podríamos dejar ahí como un objeto directo, o si no también lo podemos subordinar a no agradarnos. De las dos formas estaría bien. Después tenemos otra proposición o otra cláusula que está en la misma jerarquía que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Así que la podemos dejar en la misma línea. ¿Notás ahí? Quedaría en la misma línea. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Ahí tenemos otra oración. Y cada uno de nosotros es una frase preposicional que está subordinando a uno. Perdón.
vamos a poner ahí y la corremos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿no? Agrada a su prójimo. Y esa preposición está desarrollando a agrade, no a nosotros, sino a agrade en lo que es bueno. Pero agrade, ¿para qué? ¿Para que se sienta contento? No es ese el objetivo, sino que el objetivo es la edificación. Y está en la misma línea que en lo que es bueno. Y acá nos va a dar una razón. ¿Por qué cada uno tiene que alabar a agradar a su prójimo en lo que es bueno? Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Entonces, esta es la razón por la cual tenemos que agradar a nuestro prójimo. Porque ni aun Cristo, tenemos el ejemplo de Cristo, ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Sino que va a decir, antes bien, como está escrito. Él no se agradó a sí mismo, ¿no? Sino antes bien, como está escrito, 2 puntos, y se va a desarrollar toda la idea de esos 2 puntos. Está subordinado. Los vituperios cayeron, esa sería la parte elemental de la oración. Entonces vamos a copiar esto. Está escrito, los vituperios de los que te vituperaban, está subordinado a vituperios, cayeron sobre mí. Y esto lo vamos a bajar. Podemos separar un poquito más. Ahí está. Los vituperios cayeron sobre mí. Los vituperios de los que te vituperaban. Bueno. Y tenemos una segunda razón. Él no se agradó porque está escrito. Él no se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios. Y esto que se escribió, hay una razón. Porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea que acá lo que tenemos que separar es las cosas se escribieron. Y hay una idea que esta cláusula, este pronombre relativo, introduce una cláusula relativa. Las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza. Estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza. ¿Y cuál es el fin? A fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, a fin de que, vamos a separar esto, se escribieron a fin de que borramos este acá, a fin de que tengamos esperanza. Para eso se escribió, a fin de que tengamos esperanza. ¿Y cómo vamos a tener esperanza? Por la paciencia y la consolación. Tengamos esperanza por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Entonces, fíjate cómo va quedando el diagrama. Dijimos, acá hay un espacio que... Ahí está. Ahí podemos ahorrar ese... Cada uno agrade a su prójimo, cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno. Primero, en lo que es bueno hay que agradar al prójimo. Ahí tenemos una frase preposicional. La segunda frase preposicional nos explica el propósito. Para edificación. Hay que agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno para edificación. Y después tenemos otro punto que nos desarrolla esta idea. Y es
la razón, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los vituperios cayeron, de los vituperios de los que te vituperaban, cayeron sobre mí. Y está escrito, y estas cosas que se escribieron, o las razones por las que se escribieron, antes para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por la paciencia y la consolación de las Escrituras. Luego acá tenemos la última oración, el versículo 5 y 6, que dice, pero el Dios de la paciencia, acá no nos va a dar el espacio, así que vamos a pensarlo y vamos a diagramarlo ahí. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir. Así sería la idea principal. Pero el Dios, esto lo podemos poner acá abajo. ¿Por qué no lo continúo abajo de estas cláusulas? Porque no me da el espacio, nada más por eso. No es porque haya algo gramatical que me lo impida, sino más bien una cuestión de espacio, nada más. Necesito hacer esto ahí. El Dios de la paciencia fíjate, un mismo sentir ahora vamos a sacar esto de acá, que este no iría ahí. Lo vamos a poner abajo y ahí ordenamos todo. El Dios os dé un mismo sentir, el Dios de la paciencia y de la consolación os dé un mismo sentir entre vosotros, os dé entre vosotros un mismo sentir, y ese sentir tiene que ser según Cristo Jesús. ¿Y cuál es el propósito este? Para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ese sería el propósito. Entonces, notemos esto, a ver si lo podemos copiar y cortar. Ahí lo ponemos ahí. Porque estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza y paciencia. A ver si es posible. Bueno, no lo podemos copiar ahí abajo, pero iría en esta dirección. Entonces ahí tenemos el diagrama. Fíjate algo. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Cuál es el fin de todo esto? Para que unánimes glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Notás ahí la idea principal? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Todo esto va a resultar en la gloria de Dios también. Y ahí puedes sacar varias conclusiones, pensarlo, observarlo bastante al diagrama y realmente va a ser de mucha edificación. Bueno, veamos otro ejemplo. Este ejemplo está en Primera de Pedro 1, 17 al 21. Y dice, vamos a dar lectura al pasaje primero y después vamos a analizarlo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos, y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Notemos acá, en esto que leímos, si hay oraciones. Sí, claro, hay una oración al menos, ¿no? Pero solamente tenemos una oración, que consta en 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Una sola oración y 5 versículos. Algo parecido a lo que nos pasó
en Efesios capítulo 1, versículo 3 al 10, donde había una sola oración. Pero analicemos y busquemos cuál sería el verbo principal. Dice, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, este y nos conecta con el contexto anterior, en el pasaje anterior, y este sí no es un adverbio, sino que es una conjunción que introduce una cláusula condicional. Y si invocáis por Padre, o si invocáis a aquel por Padre que sin acepción de personas juzga según la obra de cada una, esta es la condición. ¿Y cuál es la verdad? O la contraparte de esto sería: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Entonces, esta palabrita conducíos, este es el verbo controlador. Ese sería el verbo principal. Así que vamos a analizar esta oración, a ver si la achicamos un poquito y la vamos a empezar a analizar. Bueno, y si invocáis por Padre aquel que juzga, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno. Todo eso vendría a ser una idea subordinada. Así que el verbo principal sería conducíos. Conducíos. Lo vamos a escribir acá. Y conducíos, nosotros le vamos a preguntar al verbo ¿quién? ¿O qué? Y el verbo nos va a dar el sujeto tácito en este caso. Y es vosotros. Vosotros conducíos, ¿no? Lo ponemos entre paréntesis ya que no está en el texto, en la Biblia. Entonces, vosotros conducíos. Permítanme. No, sí, estaríamos bien. Vosotros conducíos. Vosotros conducíos, y lo saqué de acá. Vosotros conducíos en temor todo el tiempo en temor todo el tiempo. Vamos a ponerlo ahí. Lo vamos a subordinar porque esto es una frase preposicional. Todo el tiempo, ¿qué tiempo? Todo el tiempo de vuestra peregrinación. Muy bien, entonces ahí tendríamos vosotros conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo eso ya lo subordinamos. Después podríamos pasar al versículo 18, que nos va a dar la manera en cómo tenemos que conducirnos, pero este punto y coma ya no nos va a mostrar como si esto sería otra cláusula. Entonces lo que vamos a hacer en este caso es terminar todo lo que está antes del punto y coma. Y es esta cláusula condicional. Si invocáis. Conducíos así, y esta es la primera condición. Si invocáis. Si invocáis. Y acá tenemos algunas frases preposicionales. Por Padre. Esto lo vamos a estar ya. Este y, esta y, o esta conjunción. Lo que hacemos es conectarla con el contexto anterior. Pensé, me había pasado largo. A aquel, si invocáis por Padre, otra frase preposicional. Esto sería ahí. Mira, si invocáis por Padre, ¿a quién? A aquel. Y se va a decir algo de aquel en el versículo 17. Que aquel que juzga. Si invocáis por Padre
aquel que juzga. Juzga sin acepción. Sin acepción de personas. Pero no solamente que juzga sin acepción la persona, sino según la obra. Juzga sin acepción y juzga según la obra de cada uno. Entonces ahí tenemos más o menos el representado esta primera parte. Vamos a bajar ahí un poquito. Entonces, pasemos al versículo 18. Borramos esto si no nos confundimos y pasemos al versículo 18. Entonces, vosotros conducíos en temor, pero vosotros conducíos sabiendo, fíjate, esta condición y este sabiendo están en la misma línea. Sabiendo que fuisteis rescatados. Fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Vuestra vana manera de vivir. Fíjate que el sabiendo, que no lo puse abajo de sabiendo, porque sabiendo no es un sustantivo, sino que es un gerundio. Y como gerundio tiene su objeto, en este caso un discurso indirecto que está introducido por este pronombre relativo. ¿Qué es lo que sé? Sé que fui rescatado, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Y esta vana manera, se dice algo más de esta vana manera de vivir. Esta vana manera de vivir, y la idea que nos da es la cual recibisteis, esto es algo que recibisteis, de vuestros padres. Recibisteis de vuestros padres. Recibisteis de vuestros padres. Y después hay una coma y dice, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿Qué es lo que no? ¿Recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles? No. Eso nos parece en primera instancia, pero en realidad es, fuiste rescatados. Mira, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa. Con la sangre preciosa, tremendo. Y ahí dejamos el sino paralelo a las cosas corruptibles. No es con cosas corruptibles, sino en contraste con eso es la sangre preciosa de Cristo. Esta sangre preciosa no es de cualquiera, sino que es la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa de Cristo. ¿Y cómo es esa sangre preciosa de Cristo? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Un cordero, esta sangre preciosa es de Cristo, pero es así, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se va a decir algo más del cordero. Este cordero que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, ya destinado, eso es lo que se va a decir, en primer lugar. Un cordero ya destinado desde antes de la fundación del mundo, es una frase preposicional que desarrolla ya destinado. Entonces, ya destinado desde antes de, es una locución prepositiva, que es una frase preposicional de la fundación del mundo. Pero manifestado. Sí, este cordero, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado, y es el contraste, ¿no? Pero manifestado, ¿cuándo?
en los postreros tiempos. En los postreros tiempos. Esperemos que manifestado en los postreros tiempos, pero por amor de vosotros. Manifestado en los postreros tiempos. Y este por amor de vosotros iría arriba. A ver. Fíjate, por amor, y podríamos subordinar amor de vosotros, ¿no? Sería más preciso poner esto acá abajo. No queda mal ahí porque son cortitas esas dos frases. Pero bueno, podríamos ponerlo abajo. Y mediante el cual, este cordero, mediante el cual creéis. Entonces, este cordero que fue manifestado es por el cual dice, mediante el cual creéis. Ahí. Y mediante el cual creéis en Dios. Creéis en Dios. ¿Cuál creéis en Dios? Y bueno, mediante el cual creéis en Dios, Dios, si se va a decir algo de Dios, quien le resucitó y le ha dado gloria con un propósito para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Bueno, entonces, ¿quién le resucitó y le ha dado gloria? Ese quién es un pronombre relativo que está desarrollando a Dios, pero acá tenemos una frase preposicional en el medio, de los muertos. Y acá tenemos un propósito, una cláusula de propósito, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Te lo copiamos y lo pegamos acá. ¿Para qué Dios resucitó a Cristo de entre los muertos? Bueno, la gramática del pasaje nos dice ¿para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Ese sean es un verbo de estado, en Dios es una frase preposicional, pero que le da estructura, le da sentido a esa frase, a ese verbo de estado. Así que lo dejamos ahí arriba. Entonces, noten cómo quedó el diagrama. A ver si lo achicamos un poquito para que se vea bien la cascada. Miren, fíjense la cascada. ¿Ven? Ese i conecta con el párrafo anterior. Vosotros conducíos, ahora vamos a agrandar un poquito más si se puede leer. Vosotros conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Y acá nos va a dar la advertencia. Si es que invocáis por Padre, no es un Padre para que lo tengamos en baja estima, porque es el que juzga. El Padre, aquel que juzga. Tremendo. Juzga de qué manera, sin acepción de personas y de acuerdo a la obra de cada uno. Pero tenemos que conducirnos en temor, sabiendo que fuimos rescatados. Fuimos comprados. Tuvo un precio nuestra salvación. Y era una manera vana que teníamos de vivir. No es que mejoramos, sino que estábamos muertos. Una manera hueca, vacía de vivir. Esa manera la heredamos de nuestros padres también. Y fuimos rescatados, y fíjate el precio, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Se va a hablar de este cordero que ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Esa es la razón por la que se manifestó en los postreros tiempos el Cordero, por amor. Este Cordero es mediante el cual creemos en Dios. Dios es el que resucitó a este Cordero y le dio gloria. Lo resucitó entre los muertos. ¿Para qué? Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así que ese sería el ejercicio del diagrama. Después vamos a hacer algunos más, pero estos ejemplos espero que te vengan bien, que te sirvan y que puedas aplicar los principios.